Feliz sábado, hermanos, bienvenidos a este culto. Vamos a empezar, como siempre, con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, nos dirigimos a ti un sábado más desde nuestra posición caída para pedirte, Señor, que nos levantes, que nos acompañes en este discurrir por la vida, que nos vayas prosperando en el camino espiritual. Y también te pedimos pues, que este sábado lo guardemos pues, con total honor hacia ti, para que podamos estar plenamente conectados y recibiendo tus bendiciones, Señor. Ayúdame a mí personalmente a presentar este culto correctamente, todo lo que diga sea correcto y conforme a tu palabra. Ayúdame pues, a estar fino en los datos y en todo lo que se dé aquí. Y también te pedimos, como siempre, que nos perdones nuestros pecados, Señor, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Pues bienvenidos, hermanos, a este nuevo culto de esta serie de eventos y fechas, en el cual pues abordaremos este tramo que va desde el nacimiento de José hasta que entra a servir a Potifar cuando tiene 17 años. Por tanto, haremos un lapso de tiempo relativamente corto en relación a todo lo que es la cronología bíblica, pero creo que en este lapso pues, pasan unos acontecimientos suficientemente importantes, todos lo son, pero en este caso pues, he querido ponerlos un poco por orden, ¿no? Siguiendo el comentario bíblico adventista, patriarcas y profetas y también la propia Biblia, pues para tenerlos todos pues, más claros, ¿no? Realmente pasan aquí unos acontecimientos que tienen gran trascendencia para todos, como todos los de la Biblia. A través de esta serie que estamos haciendo de eventos y fechas, pues he ido poniendo en esta relación todas las fechas que de alguna forma en la Biblia quedan establecidas de una forma contundente, que no puede pues, haber confusión en ellas, y las hemos ido apuntando, teniendo en cuenta que la creación fue en el 4004 a.C., pues hemos ido descontando años, según la cronología que nos da la Biblia, y lo hemos ido poniendo todo pues, por orden, y hoy continuaremos pues, por donde lo dejamos en el anterior culto, que fue en el momento, como hemos dicho, en que Jacob tiene a su hijo José con 91 años, ¿no? Cuando está, recordemos, pues, en Harán. Allí, al cabo de 14 años de servir a Labán, pues Raquel finalmente concibe y pare a este niño, a José, que tendrá tanta importancia para el pueblo de Dios. Esto acontece en el 1745-1744 a.C. En el año, aquí he puesto un poco pues, la manera en cómo fueron naciendo estos hijos, un poco como se dice en la Biblia, también lo que apunta al comentario bíblico adventista. En la Biblia sabemos que no hay un orden, a veces se dan diferentes órdenes, se ordenan de diferente manera pues, estos hijos de Jacob, ¿no? Pero, según nos relata en Génesis, este podría ser una distribución correcta de cómo fue aconteciendo esos nacimientos, ¿no? Sabemos que en el primer año de estar casado, pues ya Jacob, tanto con Lea como con Raquel, pues Lea empezó a concebir y a parir, empezó por Rubén el primer año, esto es aproximado, ¿eh? El segundo año pues nacería Simeón, el tercer año Leví, el cuarto año Judá. En ese momento es cuando Raquel, ya desesperada, le da a su criada Bilha a Jacob para que tenga hijos con ella, y tiene a Dan en la misma aproximadamente fecha que Judá, y luego tiene a Neftalí. En ese momento Lea también deja de concebir, con lo cual da también a su criada Zilpa a Jacob para que conciba de ella, y en ese momento pues ya empieza Zilpa a darle a Gad y luego a Ser, que coincidirá probablemente aproximadamente en ese mismo año con Isaacar, que ya concibe Lea, que vuelve a concebir. Luego nacerá Zabulón de Lea, aproximadamente en el año en que nació también José. En ese momento Raquel ya pues, concibe finalmente y puede tener a ese hijo tan esperado. Y la última en nacer aparentemente será Dina, que nacerá pues, ese octavo año de matrimonio de Jacob, tanto con Lea como con Raquel. Este sería un poco la distribución, teniendo en cuenta luego para que encaje con todos los acontecimientos que vendrán después, que nos relata la Biblia, hasta que José entra a servicio de Potifar. Vemos aquí los años, por tanto, ¿no? Si hemos dicho que Jacob pues, se casa con Lea y con Raquel en ese año 1752, pues en cada
en cada año aconteció un nacimiento o dos para poder encajar todas estas fechas. Esto es aproximado, no quiere decir que, aparte del año 1752, que este sí que es exacto, los otros pues, pueden ser aproximados. En esos años en que Jacob, por tanto, está teniendo todos estos hijos y están residiendo en Harán, recordemos, en esa zona del Éufrates, pues Esaú no ha perdido el tiempo. Esaú estaba casado con 3 mujeres cananeas, y con una hija de Ismael. Estaba por un lado casado con una Etea, con una Ebea, y luego pues con una hija de Ismael que se llamaba Basemat. Con estas 3 mujeres tuvo estos 5 hijos, y en esos momentos pues ya habían nacido, evidentemente. Esaú, recordemos que se casa con 40 años, o sea, mucho antes que Jacob. Y en esos momentos, ¿qué estaba haciendo Esaú? Mientras Jacob está en Harán teniendo estos hijos y llevando esa vida junto con Labán. Bueno, pues él está conquistando el reino de los Horeos, porque recordemos que se le había dejado muy claro que él no poseería la tierra de Canaán. Cuando Jacob le roba, vamos a decirle así, la primogenitura, pues Esaú ya recibe la profecía de su padre de que no heredaría la tierra de Canaán. Por tanto, él ya sabía que tendría que buscarse la vida, y en esos años en que Jacob ya se va huyendo de él ya empieza a hacer planes, pues probablemente para poder establecer un reino donde él pueda habitar una vez esa profecía de Dios, que él de alguna forma creo sabía que se cumpliría sí o sí. Él no heredaría Canaán, ¿no? Lo vemos en estos versículos de Génesis 27, del 38 al 40, que por cierto hay uno que no parecería estar bien traducido, y sería el 39, ahora lo veremos. Nos dice, esto es cuando Esaú, ya desesperado, le pide a su padre Isaac que lo bendiga, ¿no? Y Isaac le dice, y Esaú responde a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, nos dice la versión que quizá no está bien traducida, nos dice entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Hay otras versiones bíblicas que apuntan esta otra traducción, que quizás sería más ajustada, que dice, entonces su padre Isaac respondió y le dijo, he aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Esto encajaría mejor finalmente cuál fue su destino, ¿no? Que fue pues habitar esa tierra de Edom, que es una tierra realmente desértica y que conquistó pues, a estos horeos que vivían en esa zona al sur de Israel. Recordemos que el reino horeo, que fue el reino que conquistó Esaú en esos años que Jacob estaba en Harán, probablemente venían de estos hurritas. Se dice que venían de estos hurritas que, recordemos, entraron en su momento aproximadamente en el 2100 a.C., es decir, unos 300 años antes, entraron por el Cáucaso y desplazaron a todas esas tribus semíticas que permanecían fieles en la zona de Armenia, y un grupo de ellos, estos hurritas, se posicionaron en el sur de Israel. Se dice, pues, por tanto, que estos horeos eran de estos hurritas. En todo caso, estos horeos fueron los que fueron conquistados por Esaú, creando este reino de Edom. Aquí vemos en azul este recuadro, más o menos, donde podría estar este reino de Edom. Es difícil poner exactamente las fronteras, pero para hacernos una idea de en qué sitio se localizaba, ¿no? Esto es una foto pues, de estas tierras requemadas por el sol, unas tierras realmente duras y secas, pero que en cambio eran muy ricas en cobre. De ahí también probablemente este nombre de Edom. Sabemos que Edom significa rojo, sabemos que es por el propio Esaú, que era, pues, según parece, pelirrojo, también por ese famoso plato de lentejas, que eran lentejas rojas, y luego también, probablemente también, pues, por esta característica de Edom, pues que era una tierra de mucho cobre, ¿no? Como vemos en este artículo que nos dice es un artículo de unos arqueólogos que han estado investigando en esa zona de Edom, y nos dice, nuestros nuevos hallazgos contradicen la opinión de muchos arqueólogos de que el Áraba estaba poblado por una alianza suelta de tribus, y son consistentes con la historia bíblica de que aquí había un reino edomita, concluye el profesor Ben Joseph. Una floreciente industria del cobre en Áraba solo puede atribuirse a una política centralizada y jerárquica, y eso podría ajustarse a la descripción bíblica del reino edomita. Es decir, que una vez más la arqueología, cuando se la deja trabajar sin prejuicios, pues siempre acaba confirmando el relato bíblico, porque el relato bíblico es
exacto en todo lo que dice, ¿no? Aquí vemos, bueno, pues el motivo del por qué Edom pues significaba, venía este nombre de rojo, ¿no? Ya lo hemos dicho, pues por las lentejas y también porque Esaú, pues aparentemente era pelirrojo. Por tanto, vemos que cuando Jacob está en Harán y está teniendo hijos, pues Esaú se ha encargado de crear ya este reino edomita, donde ha establecido pues su reino con sus hijos, y ahí pues ha establecido, se ha organizado de forma de poder vivir ahí, ¿no? También en esos años en que Esaú pues, está conquistando este reino de Edom, vemos cómo ha tenido a un nieto que se llamaba Amalek. Nos dice Génesis 36:12, y Tina fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Es decir, que el nieto de Amalek en esos momentos ya estaba vivo, ya era un hombre pues, seguramente maduro, que contribuyó en esa conquista. Amalek, sabemos que de él saldría esa descendencia que daría tantos problemas al pueblo de Israel, que finalmente acabaría desapareciendo de manos del propio Israel, ¿no? Pero que tiene su principio aquí. Esto es importante darnos cuenta de que Amalek, el nieto de Esaú, nace y vive en esos momentos, ¿no? Y lo vemos porque en otra parte de la Biblia que ya hemos recorrido, que es cuando este rey Kedorlaomer, en los días de Abraham, entra en Canaán para hacer esa operación de castigo, se nos habla, mientras se nos explican esas escenas que habían pasado prácticamente 200 años antes, se nos dice lo siguiente, que devastaron, estas tropas de Kedorlaomer, devastaron todo el país de los amalecitas. Entonces dices, bueno, ¿cómo es posible que devastaran el país de los amalecitas si en esos años todavía no había nacido ni tan solo Amalek? Bueno, pues esto es para confirmar que en la Biblia existen anacronismos. Hay veces que el propio Moisés, para hacerse entender, denomina a una región, a un territorio con un nombre conocido, pero que está desvinculado a que en ese momento ya existieran esas personas que habitaban en los días de Moisés ese territorio. Esto lo vimos, por ejemplo, también en el caso de los filisteos, que en la Biblia también ya vimos cómo Abraham parecía que había interactuado con los filisteos, cuando los filisteos en realidad muy probablemente no aparecieron hasta prácticamente 200 años o 300 años después de Abraham, cuando hubo esa explosión que ya vimos en el volcán Tera, en el Mediterráneo, desplazándolos de Creta, ¿no? Por tanto, bueno, es interesante tener también este concepto claro de que en la Biblia pues, existen anacronismos para no luego confundirnos históricamente y que la historia oficial nos eche por tierra la Biblia, porque, hombre, no podía ser que los filisteos ya estuvieran allá, o no puede ser que tal. No, bueno, es que hay que entender bien las cosas, ¿no? Lo mismo sucede con el anacronismo famoso de cuando, que ya lo hemos comentado más de una vez, cuando Abraham entra en Canaán, que se dice que Abraham estuvo, todo el pueblo, digamos, todo el pueblo semita descendiente de Abraham, estuvieron 430 años en Egipto. Bueno, esto querría decir que Abraham entró en Egipto, ¿no? Él entró en Canaán primeramente, ¿no? Pero en esos años de Moisés, pues Egipto poseía Canaán, Canaán formaba parte de Egipto. Es otro anacronismo. Todo eso para que vayamos pues, un poco entendiendo todas estas cosas, ¿no? Porque si no, uno se hace un lío y al final a veces se confunde, ¿no? En esos años, para poner un poco en contexto, aparte pues, de esa situación de Esaú, que estaba conquistando el reino de los Horeos en el sur de Israel, vemos como también Moab y Amón pues, estaban creando sus respectivos reinos en la Transjordania, ¿no? En esa zona donde luego estarían los moabitas y los amonitas. Esos hijos de Lot, ¿no? Pues esos descendientes estaban ya probablemente en esos años ya conquistando esas tierras, ¿no? Y luego finalmente tendríamos el contexto también de que en esos años en que Jacob estaba en Harán teniendo hijos, pues en Mesopotamia estaba gobernando un amorreo desde la ciudad de Babilonia, que era este Samsi-Iluna, que era el hijo de Amurabi que estuvimos viendo el culto pasado. Pensemos que los amorreos fue un pueblo realmente muy guerrero y que logró dominar buena parte de toda esa zona del Medio Oriente. Estuvo dominando en Canaán primeramente, pero luego cuando cayó el imperio acadio, pues entraron ya con fuerza en toda Mesopotamia, conquistaron alguna ciudad y de esas conquistas salió finalmente Babilonia y todo ese imperio que dominaba en los días de Jacob, ¿no?
todo tiene, lógicamente, sus raíces y sus principios. Ese fue el primer imperio babilónico que se habla pues, en la historia, ¿no? Luego conoceríamos el famoso de Nabucodonosor, etc. Pero este fue el primero. Lo apuntamos aquí, vemos aquí un poco quién fue este Samsu-iluna. Nos dice Samsu-iluna era el rey de Babilonia que reinó a partir de 1749 a 1742 a.C. Era hijo de Hammurabi. Durante el reinado de Samsu-iluna, el imperio babilónico perdió muchas provincias. Luchó contra el rey Risin II de Larsa. La mayor parte de la lucha ocurrió en el Elam y la frontera de Sumer, antes de que Rim-Sim II fuera capturado y ejecutado. Durante la guerra también destruyó parcialmente la ciudad de Ur y de Uruk. Bueno, como siempre, estas gentes de Mesopotamia pues, se querían tanto, ¿no? Estaban pues, siempre haciéndose la guerra, ¿no? Vemos un poco, para tener una idea de la situación, cómo estaban distribuidos estos pueblos. Vemos, en primer lugar, en color lila, la zona de Harán, donde vivía Jacob con sus esposas y junto a Labán, y vemos cómo todo este imperio mesopotámico, prácticamente como una pinza, pues los rodeaba, ¿no? Estaban realmente próximos a esa influencia. Tenemos también que en esos años estaban los amorreos, los hurritas, que estaban en la zona de Urkesh, que vemos aquí en rojo. Estos amorreos eran también un imperio importante. Vemos aquí la distribución, vemos cómo estaban estos amorreos del primer imperio babilónico, este hijo de Hammurabi. Vemos Harán en amarillo, ahí en medio, metido, y rodeado por estos hurritas, que estaban situados en primer lugar en la ciudad de Urkesh, pero en esos años en que Jacob estaba en Harán ya empezaban a desplazarse y habían construido o fundado, conquistado esta ciudad de Kiwatna, también de Alalak y de Alepo. Estos fueran también puestos de avanzada de los hurritas, que a su vez conquistaron tanto a los amorreos de Mari, que era otra ciudad que había en la zona del Alto Éufrates, muy importante, y también los amorreos cananeos que estaban ahí, ¿no? Pues los hurritas lo conquistaron a estos pueblos, ¿no? Uno de ellos también eran estos lubitas, que eran estas tribus jafecitas, que cuando hubo la dispersión de Babel, que estábamos hablando hoy en la escuela sabática, probablemente fueron los jafecitas los que se quedaron en la zona de Turquía, en esta zona occidental de Turquía, ¿no? Luego sabemos cómo hubieron el resto del pueblo jafecita que se fue hacia Europa ya, y luego también hacia toda la zona de lo que es Rusia, etcétera, y luego también hubo toda una rama que se fue hacia la zona de Irán. Pero estos lubitas, por tanto, eran todo de tribus que existían en los días de Jacob, que estaban en Anatolia, que estaban en Turquía, que eran tribus de las cuales acabarían saliendo los famosos hititas, los hititas que tanto también se habla en la historia, que se relaciona tantas veces con estos eteos que salen en la Biblia, pero los eteos, ya recordemos otra vez, que eran cananeos, no eran jafecitas como los hititas, ¿no? Bueno, esto es un poco liado, pero en realidad lo importante es que los eteos no eran los hititas, que se dice muy a menudo, y los hititas venían de los lubitas. Bueno, vemos aquí cómo después de la dispersión en la Torre de Babel, pues hubo esta situación que ya explicamos, ¿no? Como en amarillo estaban estas tribus semitas, que hemos hablado hoy también en la escuela sabática, que se quedaron en la zona de Armenia, en la zona de Ararat, como hubo esa dispersión de estas tribus camitas en color rosa, que se fueron pues, hacia estas direcciones, y luego hubieron estas tribus jafecitas en color azul, y una de ellas fueron estos lubitas. Bueno, la historia oficial también, hablando de los lubitas, pues creen que fueron los pueblos donde se originó esta lengua indoeuropea. Entonces ellos, como sitúan a los lubitas en Turquía, piensan que el indoeuropeo nació efectivamente en Turquía, dando validez una vez más al relato bíblico de Babel, de que Babel aconteció en Turquía y de ahí fue la dispersión. O sea que la historia, cuando se la deja trabajar y no se ponen, digamos, prejuicios, acaba coincidiendo una vez más con la Biblia, ¿no? Bueno, estos eran los hititas que salieron de estos lubitas. Los hititas nos salieron hacia mitad del siglo XVII y ahora estamos situados a mitad del siglo XVIII en estos días de Jacob. Aparte de estos hurritas y de estos amorreos que estaban rodeando a Harán,
recordemos pues que Jacob estaba viviendo con arameos, también los arameos fueron estas tribus que salieron de la zona de Armenia en su momento y estaban situados en la zona de Harán, con los que estaba conviviendo, por tanto, Jacob cuando estaba viviendo con ellos. Y finalmente, para dar ya a cerrar el círculo de lo que era el contexto del mundo en el que estaba viviendo Jacob en estos años que estaba en Harán, vemos la situación también muy interesante que había en Egipto, y que desde luego cuando José llega a Egipto con todos esos sueños y toda esa influencia que llega a tener, cambiará realmente la historia egipcia, ¿no? Porque en esos momentos pensemos que cuando Jacob está en Harán, en Egipto, había pasado ya la dinastía 12, recordemos que Abraham cuando va a Egipto a refugiarse de la sequía interactúa con la dinastía 12, pero ya pasados los años, en los días ya de Jacob, ahí estaban mandando dos dinastías. Estaba mandando la dinastía 14 en lo que era la zona del delta y estaba mandando simultáneamente la dinastía 13 en la zona de lo que se llama el Alto Egipto, que es en el sur de Egipto, ¿no? Estas fueron dos dinastías, se cree muy probablemente, simultáneas, y con la característica que estos que estaban en el delta eran estos famosos Ixos, estos Ixos que ya habían empezado a penetrar en los días de Isaac, que eran estos pueblos cananeos que entraron con fuerza en Egipto y que fundaron estas dinastías en la zona del delta, de ahí que cuando José llega a Egipto fuera, evidentemente, que por sus profecías y por todas las cosas que llegó a demostrarles a los egipcios, pero también había una apertura, ¿no? Apertura para poder hacer posible que ese personaje cananeo, que ese personaje semita, que era José, pudiera llegar a tener esa influencia que tuvo, ¿no? Así que en los días de Jacob pues había también esta situación en Egipto entre Ixos y egipcios. No se sabe, no se sabe. Hay quien dice que eran semitas, pero en todo caso venían de Asia, venían por tanto muy probablemente de Canaán, pero no se sabe exactamente de qué estirpe, digamos, provenían, ¿no? Lo que sí está claro es que esta dinastía que estaba en el delta eran de estas características, eran de Asia, de Canaán, y los egipcios que estaban al sur de Egipto, simultáneamente, eran una dinastía de pura cepa, era la dinastía que venía de la 12ª, ¿no? Que había interactuado Abraham cuando estuvo ahí. Finalmente, pues tenemos esta situación que Raquel puede cumplir su sueño de ser madre, tiene a José en el 14º año de servicio con Labán, de Jacob con Labán, ¿no? Ahí es cuando pues, Jacob hace ese pacto con Labán, en el cual pues, establecen que todo el rebaño que salga manchado o negro, tanto de ovejas como de cabras, pues pertenecerán a Jacob. Dios aprovecha, como siempre, las cosas para hacer avanzar a su pueblo, y enriqueció en gran manera a Jacob. Nos dice Génesis 30, 43, y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos, y camellos y asnos. Llegado a este punto, Jacob empieza a recibir, digamos, las sospechas y los ataques ya directos de los hermanos de sus mujeres, de los hijos de Labán, que lo acusan de quedarse con las riquezas de la familia y ya empiezan a hacerle la vida imposible. Él, viendo en peligro pues, sus propiedades, lo que había podido conseguir esos 6 años extras de servicio, pues decide marcharse. Nos dice Ellen White lo siguiente acerca de esta situación: Jacob habría dejado a su astuto pariente mucho antes si no hubiese temido encontrarse con Esaú. Ahora sintió que estaba en peligro frente a los hijos de Labán, quienes, considerando suya la riqueza de Jacob, podrían tratar de obtenerla por la fuerza. Jacob recibe pues, un sueño de Dios que le confirma de que debe ya marcharse y se pone en marcha. Había estado, por tanto, 20 años de servicio con Labán. Nos dice Génesis 31, 38, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Como esto es un dato absoluto que nos da la Biblia, pues ya lo apuntamos en esta relación que estamos haciendo, donde vemos que esto aconteció en el año 1739-1738 a.C., cuando Jacob huye de Labán a los 20 años de servicio.
Aquí pues James Ussher nos reafirma también esta fecha. James Ussher nos va, digamos, siempre en sintonía con las fechas que vamos dando. Cuando no sea así, pues ya lo diremos. Nos dice lo siguiente, James Ussher: a medida que crecían los celos y la malicia entre Labán y sus hijos contra Jacob, Dios le advirtió que regresara a su propia tierra. Jacob le contó esto a sus esposas cuando Labán estaba esquilando sus ovejas al final de la primavera. Después de 20 años de servicio, Jacob huyó en secreto de Labán. Tomó todos sus bienes, esposas y familia, y cruzó el río Éufrates. Así que cuando se produce esta huida es en el año 1739, y si las fechas de nacimiento más o menos son las que hemos dicho, que casi seguro que los tiros van por ahí, pues vemos que cuando hay esta huida de Harán, Rubén tiene 12 años, Simeón tiene 11, Leví tiene 10, Judá y Dan tienen 9, Neftalí y Gad tienen 8, Isaacar y Aser tendrían unos 7 años, Zabulón y José 6 y Dina 5. Con estas edades pues se marchan de Harán, y se nos dice también en la Biblia que al tercer día se avisa a Labán de que han huido de esas tierras, han huido de Harán con las mujeres y con los rebaños, ¿no? En esos momentos parecería como que si Labán ya pues lo dejara todo y saliera a perseguirlos, pero si analizamos los datos veremos que esto no fue así. Labán no tuvo prisa para perseguirlos, digamos, ¿no? Lo sabemos porque cuando él llega a darles alcance, los alcanza en la tierra de Galaad, y de Harán a Galaad pues hay unos 450 kilómetros. Estos campamentos se movían con gran lentitud, es decir, el campamento de Jacob pues se movía probablemente a unos 15 kilómetros cada día, ¿no? Eso nos daría pues que tardaría aproximadamente un mes en recorrer esos 450 kilómetros. Si Labán alcanzó a Jacob en 7 días, ¿no?, que sale con los camellos y lo persigue y lo alcanza en 7 días, pues ya vemos que tardó aproximadamente unos 20 días, unas 3 semanas en salir en su búsqueda, ¿no? Labán, por tanto, acabó de hacer esas labores que estaba haciendo con las ovejas, se nos dice que las estaba esquilando, debía ser una época aproximadamente como la de ahora, porque precisamente hoy, viniendo hacia aquí, hemos visto un rebaño de ovejas totalmente esquiladas, ¿no? Sí, sí, estamos en primavera, o sea que, bueno, debía ser un poco pues por estas fechas. Labán, por tanto, sale a perseguirlo y nos dice lo siguiente en Génesis 31, 24, y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche, y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Dios advierte a Labán de que no contriste a Jacob, que lo respete, porque es un hombre de Dios y no va a permitir pues, que le haga nada malo, ¿no? Y Labán, evidentemente, pues hace caso. Labán, evidentemente, no estaba plenamente en las cosas de Dios. Labán pues era como esas gentes de esas tierras, estos arameos, pues respetaban al Dios verdadero, pero mezclaban esa adoración correcta con idolatría, ¿no? Como vemos también cuando se produce esta escena, al entrar en el campamento de Jacob, Labán reclama que le han robado sus ídolos, y había sido Raquel, él no lo sabe, pero evidentemente había ahí una disputa por esos ídolos, por esas figurillas, que denotaban una idolatría tanto en Labán como en Raquel, su hija, ¿no?, y probablemente también Lea, y por tanto se produce esta situación. ¿De dónde venía esta situación? Bueno, venía evidentemente ya de Taré, ¿no?, y de esos, cuando estuvieron viviendo en Mesopotamia. Nos dice Josué 24:2, y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y Ellen White nos dice lo siguiente: aunque no estaban libres de idolatría, apreciaban el conocimiento y el culto del Dios verdadero. O sea que, bueno, aquí se concreta muy bien la mentalidad que ellos tenían, ¿no?, que ellos tenían en esos momentos. Finalmente, Labán acepta la situación y decide hacen pacto con Jacob, y lo vamos a leer aquí en Génesis 31, del 47 al 49, que nos dice: y lo llamó Labán Jegar Sahaduta, esto es arameo, y lo llamó Jacob Galaad, que esto sería hebreo, dos lenguas hermanas. Porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos, por esto fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo: atalaye Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Mizpa significaba atalaya.
Este es el recorrido que hacen desde Harán, todo este campamento, hasta llegar a Galaad. Es un recorrido de 450 kilómetros a través de estas tierras y finalmente pues llegan a este sitio de Galaad. Galaad estaba entre el río Jabok en el sur y el río Yarmuk en el norte. Vemos cómo enmarcaba esta tierra de Galaad. Aquí vemos pues, una foto de cómo es actualmente. Después de esta separación, nos dice Ellen White, se pierde la huella de toda relación entre los hijos de Abraham y los habitantes de Mesopotamia. Ahí se perdieron pues, ya estos contactos, al parecer, ¿no? Galaad es una tierra realmente que en la Biblia tiene su importancia, ¿no? Se habla del bálsamo de Galaad. El bálsamo de Galaad no se sabe de qué planta se hacía especialmente, pero sí que es verdad que en esa época tenía una gran fama entre todas esas tierras y todos esos pueblos, ¿no? Hasta el punto que los ismaelitas pues, comerciaban con ese aroma, con esta fragancia, y la solían llevar hasta Egipto. Nos dice Jeremías 46:11, sube a Galaad y toma bálsamo, virgen hija de Egipto, por demás multiplicarás las medicinas, no hay curación para ti. Vemos esta situación, como el bálsamo de Galaad siempre iba hacia Egipto, ¿no? Vemos en este versículo. Sabemos también que de Galaad pues, provenía Elías Tisbita, ¿no? De la ciudad de Tisbe. Tisbe era una ciudad de Galaad. Nos dice lo siguiente, Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es decir, que Elías era de Galaad. De aquí que el mensaje de los tres Elías, ¿no? Tantas veces se conozca como el bálsamo de Galaad, ¿no? Es un bálsamo que va a Egipto para dar curación. Egipto aquí pues, sería una alegoría de lo que es pues, la gente que anda en rebelión en este mundo, ¿no? La gente que anda en rebelión con las cosas de Dios. Entonces, pues, los Elías que hacen, pues amonestar a este pueblo de Egipto, a estos que andan rebeldes con Dios, para que se pongan en consonancia y puedan ser salvos, ¿no? Es decir, que este bálsamo de Galaad en realidad es un mensaje. Es curioso, ¿no? Porque vemos cómo cuando hay esas escenas de José, que pasarán, veremos un poco después, vemos cómo aquí se vislumbra algo que sucedería al cabo de muchos años, ¿no? Nos dice Génesis 37:25, y se sentaron a comer pan, y alzando sus ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Esta es la situación que acontece con José cuando lo venden, ¿no? Pero de aquí podemos también sacar un cuadro que luego veremos cómo se cumple con el tercer Elías. El tercer Elías da también un bálsamo de Galaad, y lo da movido ¿por quién? Pues a partir de una acción ismaelita, ¿no? Cuando hay ese ataque a las Torres Gemelas. Vemos pues cómo hay esa situación, que podrá ser casualidad, podrá ser un anuncio que hace la Biblia, no lo sé, pero en todo caso me ha llamado la atención esa sinergia que hay, ¿no? Que unos ismaelitas, a través de una acción ismaelita, pues ese tercer Elías empieza a dar el mensaje en septiembre del 2001, empieza a llegar ese bálsamo de Galaad a Egipto, que es esta humanidad que anda rebelde con las cosas de Dios. A partir de aquí, los dos parientes, Jacob y Labán, se separan, y Jacob sigue andando, sigue progresando hasta Mahanaim, que es está concretamente aquí, todavía en la tierra de Galaad, y ahí es donde él ve que alrededor de su campamento hay ángeles, ¿no? Entonces es cuando él pues, hace esta declaración en Génesis 32, 1 y 2, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios, y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Bueno, nosotros evidentemente si pudiéramos llegar a descorrer esta cortina, digamos, que nos separa con esas otras realidades que siendo reales no podemos ver, pues veríamos realmente ángeles también de Dios acampando alrededor de su pueblo, ¿no? Así que Jacob llega hasta Mahanaim,
y allí es cuando él pues decide enviar mensajeros hasta Esaú para advertirle de que está volviendo a Canaán, y sabiendo que Esaú lo odiaba y que quería acabar con él, pues de alguna forma quiere enviar esos mensajeros para hacer paz con Esaú, para que se entere de que llega, pero que no lo ataque, que lo respete, y para darle a entender que él no pretende nada, no pretende quedarse con nada de lo de Esaú, pues le dice, le manda a los mensajeros que le digan esto: tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi Señor para hallar gracia a tus ojos. No hace falta que me ataques, no te voy a quitar nada y por favor déjame entrar, ¿no? Era el mensaje que él transmitía a Esaú. Esaú, cuando recibe la noticia, evidentemente no le sienta nada bien, y él mantenía, digamos, ese rencor, y sale con 400 hombres para atacar al campamento, ¿no? Los mensajeros que ha enviado Jacob vuelven al campamento, avisan a Jacob de la situación, y vamos a ver qué nos dice Ellen White. Dice: parecía cierto que venía para vengarse. El terror se apoderó del campamento. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. No podía volverse y temía avanzar. Su compañía, desarmada y desamparada, no tenía la menor preparación para hacer frente a un encuentro hostil. En el campamento de Mahanaim pues se desata el pánico, y es en ese momento cuando pues Jacob decide dividir el campamento en dos, de forma que si uno es atacado, pues el otro pueda sobrevivir, ¿no? Ya se teme lo peor y hace este movimiento. Y una vez hecho esto, pues se entrega a la oración, se entrega a orar para pedir esa bendición que Jehová le había prometido cuando él abandonó pues, la zona de Beersheba, cuando hubo esa situación con su hermano Esaú. Cuando estuvo en Betel, pues Dios le promete que lo hará volver, que lo protegerá y que lo hará volver a la tierra de Canaán. Y él se arrodilla pues, para pedir esa bendición, para pedir esa promesa, ¿no? Nos dice Génesis 32, del 11 al 12, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga caso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. En esos momentos, Jacob hace otra acción, que es la de mandar regalos en avanzada para que vayan al encuentro de Esaú y puedan de alguna forma calmar su ímpetu y puedan ponerse a bien con él de forma que no los destruya, ¿no? Y es cuando pues, va mandando todos estos regalos para que vayan al encuentro de Esaú. Y cuando ya llega la noche, pues lo que hace Jacob es ya coger a sus esposas, a sus hijos, a los que quedan del campamento, y hacerles pasar el río Jaboc, y para él quedarse en la otra orilla, en la orilla anterior, solo para orar y para pedirle a Dios que por favor pues proteja a su pueblo y no permita que su hermano los destruya, ¿no? Vemos esta situación, vemos cómo vienen de Mahanaim, llegan al río Jaboc, hace cruzar Jacob a sus esposas y al resto del campamento al otro lado, él se queda en el otro lado del río Jaboc, y vemos cómo Esaú pues estaba viniendo de la zona de Edom, de la zona del sur, pues hacia su encuentro, ¿no? Esta es una foto del río Jaboc, que está pues, en la actual Jordania. Jacob evidentemente era consciente de que había una promesa, él había recibido esa promesa de Dios: no te preocupes que yo te protegeré y haré que puedas entrar otra vez en Canaán, ¿no? Él tenía esa certeza, pero por otro lado no podía evitar pensar en todos los pecados que había hecho, en todas las maldades, concretamente arrebatándole la primogenitura a su hermano de esa forma tan mezquina, vamos a decir, pues esto a él realmente le torturaba la conciencia, ¿no? Y tenía esa lucha entre confiar en Dios, pero por otro lado temía de que hubiese perdido la bendición de Dios. De forma que nos dice lo siguiente, ¿no? Ellen White: había aprendido que Dios es misericordioso y se apoyó en su misericordia. Se refirió a su arrepentimiento de su pecado y pidió liberación. Mientras repasaba su vida, casi fue impulsado a la desesperación, pero se aferró al ángel
y con fervientes y agonizantes súplicas insistió en sus ruegos hasta que prevaleció. Es decir, ahora veremos lo del ángel, pero él se había quedado solo en esa parte del río, orando, pidiendo a Dios que lo perdonara, que le diese esa bendición, que no lo dejara, y también, evidentemente, temeroso, no solo de esa situación con su hermano, sino también porque en esa zona de Galaad era una zona de bandidos, era una zona de malhechores, pues que se escondían en esas montañas, ¿no? Entonces él también temía por su propia seguridad, ¿no? Lo vemos aquí, nos dice, era esa región solitaria y montañosa, madriguera de fieras y escondite de salteadores y asesinos. Solo e indefenso, Jacob se inclinó a tierra profundamente acongojado. Era medianoche. Entonces es cuando en esos momentos, con vehementes exclamaciones y lágrimas, oró delante de Dios. De pronto sintió una mano fuerte sobre él. Creyó que un enemigo atentaba contra su vida y trató de liberarse de las manos del agresor. Él estaba orando en la oscuridad, temeroso también de los en fin, peligros que podían haber ahí, de personas escondidas y tal, y cuando nota que alguien le toca, pues evidentemente su reacción, ¿cuál es? Pues agarrarse a esa forma que lo está tocando y pues empezar a luchar con él ya, ¿no? Nos dice, así quedó Jacob solo y luchó con él, un varón, hasta que rayaba el alba. Dice, en las tinieblas los dos lucharon por predominar, no se pronunció una sola palabra, pero Jacob desplegó todas sus energías y ni por un momento cejó en sus esfuerzos. Nos dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Entonces Ellen White nos dice, conoció que había luchado con un mensajero celestial y que por eso sus esfuerzos casi sobrehumanos no habían obtenido la victoria. Era Cristo, el ángel del pacto, el que se había revelado a Jacob. El patriarca estaba imposibilitado y sufría el dolor más agudo, pero no aflojó de su asidero. Completamente arrepentido y quebrantado, se aferró al ángel y lloró y le rogó, pidiéndole una bendición. Y finalmente la Biblia nos dice, y dijo, déjame porque raya el alba, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Nosotros sabemos que al final de los tiempos, cuando haya esa angustia de Jacob, cuando ya caigan las plagas, pasaremos por esta misma situación los que estemos ahí. Tendremos esa certeza, por un lado, de que Dios nos salva, de que Dios nos ha prometido esa salvación, pero por otro, también seremos conscientes de toda la vida y todos los pecados que hemos cometido, y eso pues nos producirá ese dilema, ¿no? ¿Seremos salvos? ¿No seremos salvos? Esa angustia de Jacob será un calco pues, de lo que tuvo que vivir este patriarca, ¿no? Vemos cómo Jacob, ya una vez pues, pasada esta situación, llama a este nombre Penuel, a este sitio Penuel, perdón, que significa pues, el rostro de Dios, ¿no? Jacob había visto el rostro de Dios y había vivido. Cuando se produce esta situación, mientras Jacob está luchando con el ángel, se nos dice también en Patriarcas y Profetas, mientras Jacob luchaba con el ángel, otro mensajero celestial fue enviado a Esaú. Esaú se le manda a otro mensajero celestial, a un ángel que, digamos, le hace ver a Esaú pues, que Jacob ha tenido que pasar por toda una serie de circunstancias durante estos 20 años que, desde luego, ha pagado con creces toda su maldad que pudo tener en su momento al arrebatarle la primogenitura, ¿no? Con lo cual bueno, pues mueve a Esaú a tener sentimientos pues, bondadosos hacia su hermano, ¿no? De forma que cuando ya se produce el encuentro, pues es un encuentro realmente feliz de dos hermanos que hacía 20 años que no se veían y que han dejado atrás pues, todas sus diferencias, ¿no? Ahí se produce pues, ese encuentro. Una vez pues, se produce el encuentro, ya Esaú vuelve hacia Seir, vuelve hacia Edom, y en cambio Jacob se va y se instala en Sucot. Decide pues, irse ahí, no cruzar todavía el río Jordán, sino quedarse en esta zona que vemos aquí, donde estaba la ciudad de Sucot. Sucot sabemos que significa cabañas, ¿no? Bueno, pues es curioso que antes de entrar
en Canaán, ¿no? Pues se estableciera y hiciera cabañas, se dice en la Biblia específicamente que hizo cabañas, cosa que no habían hecho los otros patriarcas, que vivían pues en tiendas normalmente, ¿no? Aquí no sabemos cuánto tiempo se queda realmente, no se dice en la Biblia, no se especifica, no sabemos si fue una semana o fueron unos años, no se dice. El comentario bíblico adventista nos dice: no se sabe cuánto tiempo Jacob permaneció en Sucot. El hecho de que allí edificara una casa, lo que ninguno de los patriarcas anteriores parece haber hecho, sugiere que debe haber vivido varios años en este lugar. Habiendo recibido la orden de volver a la tierra de sus padres, indudablemente Jacob debe haber aprovechado la primera oportunidad posible para visitar a su anciano padre. También pudo haber visitado a su hermano en Seir, como le había prometido. Probablemente pues, estuvo allí unos años en Sucot. Anotamos estos datos en la cronología porque todo esto que hemos relatado ahora acontece cuando, a los 20 años de servicio, cuando pues, Jacob tiene 97 años, ¿no? Ya habían pasado unos cuantos años desde su vida de Harán, pues lo anotamos aquí. Desde Sucot, Jacob pues, se desplaza en un momento dado, no sabemos cuándo, a Siquem, que es esta ciudad que está ya en la zona de Canaán, donde había también acampado su abuelo Abraham en su momento, ¿no? Cuando entró en la tierra de Canaán, aproximadamente pues, unos 200 años antes, ¿no? Pues él acampa en Siquem, allí compra un territorio, compra un terreno, allí hace un altar y también construye un pozo. Este pozo será el que luego, en los días de Jesús, cuando están en Samaria haciendo ese recorrido, pues es donde se producen esas escenas con los samaritanos, ¿no? Al lado de ese pozo. Nos dice Ellen White, fue allí donde cavó un pozo al cual se allegó 17 siglos más tarde el Salvador. Recordemos que estamos hablando del año 1745 aproximadamente. Por tanto, Ellen White la clava también aquí. Descendiente de Jacob, y mientras junto a él descansaban del calor del día, habló a sus admirados oyentes del agua que salta para vida eterna. Este pozo, por tanto, fue el que construyó Jacob en esos momentos, ¿no? Cuando llegan a Siquem. Vemos la escena en Juan 4, 11, 12. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Bueno, pues este pozo es el que construyó Jacob en esos días en que estaba marchándose de Harán y entrando ya en Canaán. Vemos actualmente el esquema de este pozo tal como es, ¿no? Vemos cómo realmente también aquí, como siempre, pues hay una enseñanza, como en todo, ¿no? Vemos cómo para llegar a estas aguas tiene que penetrar en la roca viva, que es Cristo, alegóricamente, para llegar a estas corrientes de agua viva, que es pues, este Espíritu Santo, ¿no? Que nos alimenta a todos. Y desde luego es curioso también ver cómo este pozo desde a día de hoy sigue activo y desde, por tanto, hace ya tantos años, pues 4.000 años prácticamente, menos, pero casi, ha estado dando agua, porque por ahí pasan pues 3 corrientes subterráneas que convergen en este punto y, por tanto, siempre ha dado agua, ¿no? Luego en la Biblia vemos cómo, si leemos Génesis, vemos cómo en un momento determinado, cuando ya se relata que José ya ha hecho 17 años, se nos explica la historia de Judá, cómo Judá pues, se casó con Súa, que era una cananea, y de ella tuvo hijos, ¿no? Pero este relato, que puede ubicarse, no se da fecha, puede ubicarse en uno u otro sitio, si nosotros contamos la cronología, los años, porque pensemos que Judá, cuando entra en Egipto, cuando se trasladan a Egipto, ya era abuelo, tenía su hijo, Fares, ¿no? Fares, había tenido ya gemelos, recién nacidos seguramente, pero para que eso pueda, por tanto, haber 2 generaciones, porque Judá entrará en Egipto aproximadamente con unos 43 años, ¿no? Esto quiere decir que ya empezó a tener hijos muy joven. Por tanto, este relato que nos explica la Biblia acerca de Judá aconteció muy probablemente cuando todavía estaban en Siquem. Pensemos que estos hijos de Jacob eran pastores y recorrían todas las tierras de Israel en busca de pastos, ¿no? Y interactuaban lógicamente con todas estas gentes y parece ser pues, que Judá
se acabó liando con esta tal Súa, que era de esta zona de aquí, como vemos en Tel Lachis. Bueno, su padre era adulamita, por tanto era de Adulam, de la ciudad de Adulam, que estaba en esta zona de aquí, ¿no? De esta mujer tuvo a a Onán y a Sela. Esto ya veremos en el culto siguiente, pues lo que aconteció con ellos, pero pensemos que en esos momentos muy probablemente Judá tendría unos 14 años, ¿no?, cuando fue padre. Vemos aquí cómo Rubén tenía 17, bueno, vemos toda la correlación. Judá, para que cuadre luego con la entrada en Egipto, muy probablemente tenía aproximadamente unos 14 años, tal como nos dice también el comentario bíblico adventista, ¿no? Por tanto, vemos esta situación en Siquem. Luego conocemos que al cabo de un tiempo de estar en Siquem, no sabemos cuánto tiempo estuvieron en Sucot y cuánto tiempo estuvieron en Siquem, ¿no? No sabemos exactamente cómo se repartieron esos tiempos, pero en Siquem, cuando llegaron ahí, bueno, aconteció, no sabemos si al cabo de unos años o inmediatamente después de llegar, aconteció lo que sabemos con Dina, que fue, pues, deshonrada, ¿no?, pues por este Siquem, que era hijo de Hamor Ebeo. Nos dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella y la deshonró. Cuando Dina le acontece esto, pues una vez más, haciendo el cuadraje de fechas y de edades, pues no podía tener más de 13 o 14 años, cuando pues es deshonrada por este cananeo, ¿no? En esos momentos, pues vemos pues esto, ¿no? Si tenía aproximadamente unos 14 años, no podía tener muchos más, pues vemos, pues, en fin, la situación, ¿no? Ahí es cuando pues, estos dos hijos de Jacob toman la venganza por su mano y acaban con todos los hombres de Siquem, los liquidan a todos, ¿no? Nos dice, la traidora crueldad de Simeón y de Leví no fue inmotivada, pero su proceder hacia los siquemitas fue un grave pecado. Ocultaron cuidadosamente sus intenciones a Jacob y la noticia de su venganza lo llenó de horror. Bueno, pues se produjo esta situación, ¿no? A partir de aquí, pues Dios se le aparece a Jacob y le dice pues, que se desplacen, que se vayan hacia Betel, hacia el sur, y en dirección, lógicamente, hacia... ahora no me va a salir... hacia Hebrón, donde estaba, pues, Isaac todavía vivía, todavía estaba vivo. Isaac, recordemos que muere con 180 años, con lo cual era mayor, pero todavía tenía 160 y pico, o sea que estaba vivo. Dios los manda a que se vayan de Siquem y vayan bajando hacia Hebrón, ¿no?, en dirección a Betel. Y en Betel pues se paran. En Betel es donde antes, previamente, por eso tienen que hacer esa limpieza de ídolos, digamos, que entierran pues todos los ídolos para poder irse hacia Betel, hacia esa tierra entre comillas sagrada, ¿no?, porque era el sitio donde Jacob había recibido las bendiciones cuando huyó de su hermano Esaú, y por tanto era un sitio donde no era cualquier sitio, era un sitio realmente muy especial, la puerta del cielo, ¿no? Allí, cuando llegan a Betel, muere Débora, ¿no? Débora, ¿quién era? Débora era la ama de Rebeca, es decir, cuando Rebeca, la esposa de Isaac, abandona Mesopotamia para casarse con él en Beersheba, pues Débora la acompaña a su ama, ¿no?, a Rebeca. Débora, cuando Jacob finalmente se establece en Sucot y luego en Siquem, en algún momento él visita al campamento de su padre, lógicamente, y probablemente en esos momentos cuando Débora decide sumarse al campamento de Jacob, y era una mujer realmente muy querida por ellos, ¿no?, por Jacob, porque era la conexión que él tenía con su madre, Rebeca, que había muerto. Él no pudo regresar a tiempo para verla con vida, y desde luego esa ama, pues a él le debía despertar sentimientos maternos muy profundos, ¿no?, con lo cual cuando Débora muere en Betel, pues es de una gran tristeza para todos, ¿no? Nos dice, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut.
En esos momentos, Jacob en Betel recibe una vez más la reafirmación de parte de Dios de que su bendición está con él, de que será prosperado, y con esta bendición pues inicia el camino ya para irse hacia Hebrón, para encontrarse ya definitivamente con su padre Isaac y pasar a vivir ya con él lo que le quede de vida a Isaac. En esos momentos es cuando Raquel, que está embarazada de Benjamín, pues a medio camino se pone de parto y se complica el parto y muere, ¿no? Nos dice lo siguiente: así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Vemos pues esta situación. Ellos iban desde Betel, ya habían salido de Betel y se iban hacia Hebrón, pasando por Belén, y en esos momentos es cuando muere pues Raquel, estando de parto. Esta es la tumba de Raquel, que actualmente está en Belén, a las afueras de Belén. Esta es una foto de principios del siglo XX, donde se ve el edificio, ¿no? Esto es un edificio árabe. Dicen, por tanto, que la tumba de Raquel, y por tanto Raquel murió pues a las puertas de Belén, digamos, ¿no? Bueno, hay otras voces que dicen que no, que Raquel murió antes, digamos, en algún punto al norte de Jerusalén, ¿eh? Todavía no había llegado a Belén. Es factible también, porque si analizamos el texto veremos lo siguiente: en Génesis 35, 16, relatando esta situación, nos dice: después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, es decir, a Belén, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Parecería que aquí nos dice que llegando a una distancia de media legua muere Raquel, por tanto estaban prácticamente a tocar de Belén, ¿no? Si vemos la traducción, sin embargo, del original, vemos como lo que nos dice es que aún estaban distantes de Belén cuando acontece esto, ¿eh? Nos dice aún delante de y tierra para Éfrata, ¿eh? Es decir, que todavía estaban a una cierta distancia, con lo cual esto vendría ya a abrir una puerta de que realmente la muerte de Raquel quizá no fue en Belén. Además, tenemos este texto donde 1 Samuel 10:2 nos dice que la tumba de Raquel estaba en el territorio de Benjamín, y Belén no es Benjamín, Belén es Judá. Nos dice 1 Samuel 10:2, hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa. Selsa no se sabe a día de hoy dónde estaba, pero sí que deja muy claro que estaba en el territorio de Benjamín, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Es decir, que la tumba de Raquel estaba en Benjamín y Belén estaba en Judá, por tanto parecería que no fue bien en Belén donde murió Raquel. Además, en este texto de Jeremías parecería dar a entender que Raquel murió cerca de la ciudad de Ramá, que la ciudad de Ramá estaba por el norte de Jerusalén. Dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Esta es la situación que describe el profeta al relatar cómo el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia y cómo al pasar por esta zona de Ramá pues expresó todo este dolor, ¿no? Hace esta digamos, situación poética en la cual Raquel, que está en la tumba, por tanto cerca de Ramá, pues viendo a sus hijos irse de la tierra prometida, pues es cuando eleva ese llanto, ¿no? En fin, que todo pues podría dar a entender que quizá la muerte de Raquel no fue bien en Belén, sino que fue en este punto aproximado donde marco aquí con la flecha. Pero bueno, hay las dos opiniones. Finalmente, desde Belén, pues ya acaban yendo hacia Hebrón, pero se detienen, nos dice la palabra de Dios, en Migdal Edar, que significa torre del rebaño, nos dice: y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Bueno, sería pues un sitio similar a este. Esto es una foto de los alrededores de Belén, ya tiene unos años seguramente la foto, pero que vemos un poco cómo debió ser este sitio donde se paró Jacob con su campamento antes de llegar ya finalmente hasta Hebrón, donde estaba su padre Isaac, ¿no? Ahí fue, en este sitio que hemos leído de Migdal Edar, donde Rubén
pues se acuesta con la concubina de su padre, con la esposa consorte de su padre, que era Bilha, la criada de Raquel, y a partir de aquí, pues evidentemente esto es un acto indigno totalmente, deshonroso, que acabará acarreando que Rubén pierda su primogenitura, ¿no? Nos dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Finalmente, entonces, como hemos dicho, pues llegan a Mamre, llegan a Hebrón, y allí se encuentran con Isaac. Nos dice, después vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Pasado un tiempo, no sabemos exactamente cuándo, pero ya se nos relata en la Biblia que José cumple 17 años. Nos dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Vemos cómo, por tanto, tiene ya en esos momentos José 17 años, y como ya es también un dato absoluto, pues lo apuntamos en esta cronología. Por tanto, José cumplió 17 años en el año 1728 a.C. Ya para ir terminando, vemos pues cómo se produce entonces esa situación. José estaba pues colaborando con su padre en todo el cuidado de los rebaños. Sabemos que los hijos de Jacob eran todos pastores, se dedicaban a buscar tierras de pastoreo por toda la tierra de Canaán, y en esos momentos estaban situados en Siquem, al norte de Hebrón, bastante lejos. Allí es donde ellos apacentaban estos rebaños, y que al no encontrar suficiente pasto en Siquem, al parecer pues se desplazan hasta Dotán, que está un poco más al norte, ¿no? Su padre Jacob pues manda a José para que vaya a certificar pues que están bien, que dé un informe de cómo están. Llega hasta Siquem y luego pues se desplaza hasta Dotán, ¿no? Nos dice, e Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, andando el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Esta zona de Dotán, que está pues al norte de Israel, muy cerca de ahí pues pasaban estas rutas, ¿no? Pasaba concretamente la ruta llamada Vía Maris, que era la ruta que recorría la costa en esos años, en esos tiempos, que vemos aquí en color violeta, que iba desde Egipto y ya se desplazaba hasta Mesopotamia. Recordemos que la tierra de Canaán era una tierra de paso, era una tierra que era necesario pasar por ella tanto para ir a Mesopotamia como para ir a Egipto, por tanto por ahí pasaba mucho comercio, ¿no? Y vemos cómo en rojo tenemos esta otra ruta, que es la ruta de los reyes, que es la que, por ejemplo, seguiría el pueblo de Israel cuando ya saliendo de Egipto tiene que entrar a Canaán atravesando el Jordán, subiría por esta ruta de los reyes, ¿no? Eran dos rutas pues conocidas por todos y perfectamente establecidas, como en Dotán, que es donde acontece esta escena con José, pues que sus hermanos lo encierran en la cisterna y lo venden a estos ismaelitas, pues pasaban por ahí caravanas, pues venden a José a una caravana de ismaelitas que lo llevan hasta Egipto. Nos dice, y los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Aquí vemos cómo antes nos ha dicho que eran ismaelitas y aquí nos dice que son madianitas. Bueno, esto es porque eran pueblos hermanos que vivían juntos prácticamente. Los ismaelitas eran descendientes de Ismael, el hermano de Isaac, y los madianitas eran pues descendientes del hijo de Abraham con Cetura. De uno de esos hijos salen estos descendientes madianitas, ¿no? Que también dieron tantos problemas al pueblo de Israel. Y nos dice Ellen White, al llegar a Egipto, José fue vendido a Potifar, jefe de la Guardia Real, a cuyo servicio permaneció durante 10 años. Apuntamos, por tanto, este dato también. Cuando José tiene 17 años, pues entra a servir a Potifar. Y bueno, esto ya lo hemos comentado antes, ¿no? Pues que la situación que se encuentra José cuando llega a Egipto es esta. Egipto pues era
esta tierra donde había el Bajo Egipto en la zona del delta y el Alto Egipto en la zona media y de todo lo que es el río, ¿no? Entonces, en la parte del delta estaba gobernando esta dinastía 14, que eran estos Ixos, y en la parte del sur estaba gobernando la dinastía 13, ¿no? Cuando José llega ahí, pues se desatarán toda una serie de acontecimientos que harán que esa dinastía del norte, esa dinastía del delta, acabe poseyendo la autoridad en todo el país, ¿no? Desde luego, es fascinante ver cómo la historia oficial no hace falta manipularla mucho para darte cuenta que encaja como un guante con el relato bíblico, es decir, es impresionante ver las sinergias que hay, ¿no? O sea que a mí realmente me llena de asombro, ¿no? Para acabar, pues vamos a leer esto y ya terminamos. Nos dice pues, acerca de estas dinastías 13 y 14 de Egipto que se encontró José cuando entra, y esto es un escrito pues, del Museo de Historia Americano. Nos dice: la 12ª dinastía, que es la que se encuentra Abraham cuando entra muchos años antes, no, perdón, dice la 13ª. Dice, la 13ª tiene vínculos familiares con la 12ª, exacto. La 13ª que estaba gobernando cuando entra José tenía vínculos con la 12ª, que es con la que se encontró Abraham. Dice, la 14ª tiene el control del noroeste delta y de la parte oriental mediterránea, es decir, del norte, de la zona del delta. No se sabe con seguridad hasta qué punto se solapan ambas dinastías. Hay muchos reyes que reinaron poco tiempo, al menos 57 solo en la 13ª y 51 en la 14ª. Bueno, hubo una gran correlación de gente que fue gobernando, algunos con nombre egipcio y otros no. No se sabe con seguridad, por tanto, si la 14ª eran reyes egipcios de la ciudad de Chois, que estaba en el delta, como dice Manetón, o reyes extranjeros, que eran pues, los Ixos, ¿no? Ixos y Chois suenan casi igual en egipcio, pero los reyes son con nombre asiático, pero los reyes con nombre asiático permiten pensar más bien lo segundo, es decir, que esta dinastía 14 que estaba en el delta eran Ixos. Con la dinastía 12 empezaron a asentarse pueblos semitas en el delta de forma pacífica. Vemos como aquí los llama semitas, no sabemos si estos Ixos eran semitas o no, pero la cuestión es que en los días de Isaac, en la dinastía 12, ya empezaron a entrar y a instalarse en el delta, y cuando José llega a Egipto y es vendido a Potifar, en esos momentos ya esos Ixos habían conquistado el poder en la zona del delta de Egipto, por tanto ya tenían influencia en toda esa zona, ¿no? Y nada más, pues hasta aquí este culto. Vemos como pues, José finalmente es prosperado por Dios. Dios pues, maneja los acontecimientos por detrás siempre y lo hizo venir todo a bien pues, para que finalmente todo esto acabara en una historia realmente gloriosa, quizá de las más que explica la Biblia, ¿no? Y nada más, pues en el siguiente culto pues ya seguiremos y vamos a terminar aquí. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, por este sábado que nos estás dando, por permitirnos compartir tu palabra, por permitirnos entender mejor todos estos relatos que hemos leído tantas veces, pero que si los juntamos con los datos que nos da la historia, vemos cómo todo coincide, cómo realmente la Biblia es exacta en todo lo que nos dices en ella. Te damos las gracias por haber permitido esa exactitud, para que nos des ese punto al que sujetarnos también a la hora de tener fe, a la hora de ver que realmente el relato bíblico es totalmente fiable. Ayúdanos a permanecer fuertes hasta el final, ayudar en todo lo que sea posible y a la vez dejarnos trabajar por ti para que podamos ser aptos para salvación. Perdónanos todos los pecados, Señor, te pedimos que nos permitas acabar de guardar el sábado correctamente, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.